Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones. Dios les bendiga. Feliz lunes. Hoy es lunes 31 de julio y ya se fue. El mes de julio ya se fue. Ya se fue corriendo el mes de julio por ahí a las millas. Bienvenidos a todos. Hoy es lunes y estamos aquí en las noticias a la luz de la palabra, como de costumbre, de lunes a viernes, de 12 a 1. Yo soy tu pastor Julio Vientos, que siempre estoy aquí conectado contigo, trayéndote temas, trayéndote análisis de noticias a la luz de la palabra, trayéndote temas de diferentes, diferentes temáticas desde una cosmovisión bíblica. Y estamos contentos de poder llegar a tu hogar, de poder llegar ahí donde estás. Quizás me estás viendo a través del dispositivo telefónico, del iPad, del teléfono, del televisor, de la computadora. No importa dónde me estés viendo o donde sea que me estés viendo, bienvenido al programa y donde me estén escuchando, porque mire, este programa también sale a través de la radio, a través de las plataformas y de las aplicaciones. Número 1 de TuneIn, número 2 de MyTuner Radio y número 3 de Euforia, ¿ok? Salimos también por esas aplicaciones donde con mucho alegría siempre estamos llevando el mensaje. Bueno, me gustaría saludar a aquellas personas que se estén conectando en el día de hoy, ¿ok? En el día de hoy, miren, hoy tenemos un programa bien interesante. Le voy a decir por qué tenemos un programa interesante. Porque en el día de hoy, ¿ok? En el día de hoy vamos a estar tocando dos temas. La primera media hora del programa vamos a hablar un poco y a reaccionar sobre todo este asunto de la vacunación obligatoria en Puerto Rico y la amenaza de prisión a los padres que no quieran vacunar a sus hijos y la amenaza de multa también a los principales de escuelas que acepten niños no vacunados en la escuela. Vamos a hablar de eso. Y en la segunda parte del programa, ¿ok? En la segunda parte del programa vamos a estar hablando sobre... ustedes saben que ya la semana pasada un gran jurado declaró a Félix Verdejo culpable por secuestro y asesinato de Keishla y de su bebé no nacido. Así fue que dijeron, de su bebé no nacido, o sea, de un doble asesinato. Y yo quiero hablar en la segunda parte del programa, ¿verdad? Porque me pregunto, ahora el feto entonces es un ser humano, basado en esto, ¿verdad? Ahora el feto es un ser humano. Si Verdejo fue convicto por asesinar a un bebé no nacido, ¿dónde queda el aborto ahora en Puerto Rico? ¿Dónde queda el asunto del aborto? Y esta segunda parte del programa, no voy a estar yo solo hablando de este tema, va a estar conmigo Carlos Sánchez de Provida, Puerto Rico, que va a estar con nosotros en esa parte del programa, hablando y comentando, ya que él estuvo allí en ese juicio, estuvo presente allí en eso que se llevó a cabo allí en el juicio, pero también es una persona conocedora y experto en el tema del aborto, ya que por muchos años ha sido una persona que ha dirigido esta organización de Provida en Puerto Rico y ha estado combatiendo este crimen de asesinar a los niños en el vientre de su mamá. Así que hoy tenemos este programa. Mira, comparte este programa hoy, compártelo. Yo quiero que lo compartas con todo el mundo, ¿ok? Lo compartas con tus amigos, con tus amistades. Dile a todo el mundo que las noticias a la luz de la palabra ha dado comienzo, que estamos en vivo, que estamos aquí y que ya vamos a comenzar con este tema, ¿verdad? De interés para todo el mundo. Así que por favor, quiero que le dejes saber a todo el mundo que ya estamos en vivo, que compartas este video
pero quiero leer tus comentarios y quiero saber de dónde me estás viendo, ¿verdad? Todos los que ya están conectados por ahí. Por favor, escríbanme y déjenme saber si estás en Puerto Rico, de qué parte de Puerto Rico me estás viendo, de Estados Unidos, de qué parte de Estados Unidos me estás viendo. Así que estamos contentos. Vamos a comenzar ya mismo. Son las 12:06 y vamos a comenzar con la temática que tenemos para el día de hoy. Saludamos por ahí a María Cortés, María Cortés nos dice por aquí, mire, saludos, Pastor Julio Vientos. Bueno, excelente. Saludos, María, que siempre está conectada por aquí con nosotros, siguiéndonos y viéndonos y apoyando este programa. Bueno, mi gente, vamos entonces a lo que vinimos. Déjele saber a todo el mundo que ya comenzamos y vamos entonces de manera inmediata a entrar en esta temática del día de hoy, ¿ok? Como le indiqué, hoy tenemos dos temas que vamos a estar discutiendo, ¿ok? El primer tema, en la primera parte del programa, vamos a hablar sobre todo este asunto de la vacunación obligatoria en Puerto Rico y la amenaza de prisión para los padres, ¿ok? Vamos a estar viendo eso, vamos a ver esto con detenimiento, vamos a estudiarlo, ¿ok? Y vamos entonces a leer sus comentarios, vamos a ver lo que cada uno de ustedes, ¿verdad?, comenta al respecto. Y vamos a ver también parte del video que en esta mañana se transmitió a través de Generación News en el programa del Gallinero, donde estuvo presente la doctora Angie González, ¿verdad?, hablando sobre este tema, sobre este nuevo reglamento que se va a implementar en Puerto Rico en esto. Bueno, vamos entonces a lo que vinimos. Vamos rapidito a lo que vinimos. Nancy Hernández, bendiciones, Dios te bendiga, gracias por conectarte. Vamos entonces a lo que vinimos. Viene rapidito. Yo quiero compartir con usted, mire, en generacionnews.com, si usted va a generacionnews.com, usted va a encontrar, ¿ok? Usted va a encontrar que está la noticia de vacunación obligatoria en Puerto Rico y amenazas de prisión a los padres, ¿verdad? En comparación, obviamente, con la ley de Florida, que es muy diferente el reglamento. Vamos a leer esta noticia y quiero, por favor, leer sus comentarios, sobre todo aquellos que están en Puerto Rico viéndome. Vamos a comentar sobre esto. Mire, dice aquí lo siguiente. Recientemente, Generación News publicó una noticia sobre la obligatoriedad de la vacunación para estudiantes en Puerto Rico y el nuevo reglamento presentado por el gobierno demócrata de Pedro Pierluisi. Esta noticia ha generado diversas opiniones y comparaciones entre Puerto Rico y la Florida, donde algunas personas alegan que el estado del sur tiene una política de vacunación obligatoria para los niños que asisten a la escuela. En este artículo examinaremos las diferencias entre los reglamentos de vacunación de ambos lugares. Entonces, aquí hay una comparación en la página de generacionnews.com, donde en el reportaje, como usted está viendo ahí en pantalla, se dice, comparando los reglamentos de vacunación. Es importante destacar que los reglamentos de vacunación en Florida y Puerto Rico tienen enfoques completamente distintos. Y eso es muy cierto, ¿ok? Eso es muy cierto. En Florida, el reglamento establece claramente cuáles son las vacunas obligatorias para los estudiantes. Por otro lado, en Puerto Rico se deja la decisión sobre las vacunas que son requeridas a discreción, escuche esto, a discreción del secretario de Salud, incluso permitiendo la inclusión de vacunas experimentales en cualquier momento. Ahora, aquí lo importante también en esta noticia es, por ejemplo, el aspecto de la exención religiosa, ¿verdad?, que es lo que nos compete, y la objeción en cuanto a la base de fe. Vamos a ver cómo esto está, ¿verdad?, establecido. Saludamos a Luis Quiñones, que nos dice por ahí saludos, y Nancy dice que ya compartió el video. Bueno, saludos a todos. Déjenle saber que ya comenzamos. Vamos a seguir viendo aquí entonces cuál es el asunto de la exención religiosa y la objeción basada en la fe. Dice aquí, una diferencia significativa entre los reglamentos es la forma
en que aborda las excepciones religiosas y las objeciones basadas en la fe. O sea, la forma en que se aborda las exenciones religiosas y la objeción basada en la fe en el reglamento de Puerto Rico es muy diferente a cómo se aborda en el reglamento de vacunación en el estado de la Florida. Y esto es importante dejarlo claro, ¿ok? Es importante dejarle claro esto a los televidentes porque es cuando usted ve ahorita, usted se va a dar cuenta que en el reglamento de Puerto Rico es un reglamento puramente dictador y que no se respeta la exención religiosa y la objeción basado en la fe. ¿Por qué? Vamos a ver ya mismo por qué. Mire, dice que en la Florida las exenciones religiosas son permitidas. Escuche bien esto. Aquí en la Florida, las exenciones religiosas son permitidas sin necesidad de presentar la firma de un ministro, lo que facilita el proceso para aquellos que son objeciones religiosas, ¿verdad? En cambio, en Puerto Rico el proceso de exención religiosa parece menos claro y más restringido. ¿Por qué? Porque hay unas amenazas y hay unas consecuencias. Por ejemplo, una de las preocupaciones expresadas por algunos ciudadanos en el reglamento de Puerto Rico incluye, obviamente, amenazas, escuche esto, de remover a los menores de sus hogares o recluir a los padres en prisión si no cumplen con las normativas de vacunación. Mire dónde estoy llegado. ¿Ok? Vuelvo y repito. Una de las preocupaciones expresadas por algunos ciudadanos en que el reglamento de Puerto Rico incluye amenazas de remover a los menores de su hogar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si usted decide por, obviamente, objeción religiosa, etcétera, etcétera, no vacunar a sus hijos, el Departamento de Salud notifica el caso al Departamento de la Familia, el Departamento de la Familia llega a su casa y le remueve a su hijo. Eso es lo que dice el reglamento, ¿ok? Y también al padre que se rehúsa a hacerlo, pues obviamente le dan una multa o de $500 o 6 meses de cárcel, ¿ok? Y obviamente esta política lo que ha generado es inquietud y controversia grandemente en la población, ¿ok? Entonces, pueden ser algunas de las posibles motivaciones detrás del reglamento en Puerto Rico? Y es que algunas personas han especulado sobre las posibles motivaciones detrás de este reglamento, que se mencionan dos objetivos: hacer más lucrativo el negocio de las vacunas en Puerto Rico para sus amigos y sus donantes, así como impulsar la agenda del Partido Demócrata en Puerto Rico, que sabemos que la agenda del Partido Demócrata es una agenda puramente dictatorial, liberal, pero a la enésima potencia, fuerte, fuerte, fuerte en cuanto a todo esto, ¿ok? Así que me gustaría leer sus comentarios antes de entrar en un video que tenemos. Yo voy a poner el video en un ratito, ¿ok? Pero quiero leer sus comentarios, que quiero leer sus comentarios sobre esto. Dice aquí a Nancy que se unan los colegios en una demanda, los colegios y las universidades. Vamos a ver, en el día de hoy, en el programa El Gallinero, que se transmite por aquí por Generación News, lo cual lo conduce el presidente de Generación News, Ray Cruz, y está también el Floridiano, pues estuvieron en el programa a la doctora Angie González. Angie González, pues ustedes saben que tiene un programa, tiene una intervención en Nueva Vida en Puerto Rico, y ella ha sido muy vocal en todo este tipo de cosas y en todas estas agendas liberales y todo este tipo de cosas que están ocurriendo. Esa entrevista fue espectacular en el día de hoy, y yo quiero pasarla un momentito, quiero que la veamos y quiero que hablemos sobre esto antes de ir a la pausa. Y me gustaría, mire, tenemos aquí que Merari Rivera dice: esto es una inconstitucionalidad, no son leyes. Exactamente. Nos dice por aquí Ramón Arresto: porque el gobierno y el secretario de salud. ¿Por qué el gobierno y el secretario de salud? Ok, vamos a ver esta entrevista que se llevó a cabo esta mañana a las 8, y vamos a ir hablando y comentando la noticia, ¿verdad? A la luz de la palabra, como siempre hacemos aquí. Veamos, vamos a estar atentos y sigan por favor comentando y compartiendo este video, porque quiero escuchar
y leer sus comentarios. Y quiero, por favor, que comparte este video hoy. Hay que compartirlo, vamos a compartirlo. Así que vamos a ver. Tú debes haber visto un cambio de país desde un país que venía en prosperidad, un país donde se le daba posición a la familia, y el deterioro que ha habido hasta ahora. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo ocurrió? ¿Antes de la vacudictadura ya estaba o ahí fue que vimos lo que estaba pasando? No, nosotros veníamos en este deterioro moral acelerado hace décadas. Okay. Y los gobiernos lo único que han hecho en las pasadas décadas ha sido montar un bloque encima del otro. O sea, las administraciones gubernamentales que nosotros hemos tenido en los últimos 20 años, lo único que han hecho es construir sobre el proyecto de deterioro de país que ha hecho el gobernante anterior. Y yo creo que Pierluisi en este momento lo único que ha hecho es aprovecharse de que tiene viento a su favor, de que pues ya ha ido el país en un deterioro tan impresionante, económico, moral, social, cultural, político, de todas sus instituciones. Y entonces Pierluisi en este momento encontró el camino limpio. Los tribunales nos han abandonado, la prensa nos ha abandonado, la legislación ha abandonado. En este momento, la defensa de los derechos del pueblo o la acuña el pueblo o la perdemos, porque no tenemos instituciones con nosotros. Wow, pero qué fuerte, ¿verdad? Porque... Wow, ¿escucharon eso? O sea, eso es tremendo. Esa es la pura realidad, mi gente. Lo que ha estado pasando en Puerto Rico y lo que vemos que está pasando aquí en los Estados Unidos también. ¿Ok? Es increíble, ¿verdad? Cómo los gobiernos han ido construyendo una cosa sobre la otra, quitándole derechos a la ciudadanía y sobre todas las cosas, nosotros los creyentes, los cristianos, la gente de fe, la gente conservadora, cómo cada vez se nos va cerrando más el cerco. ¿Por qué? Por nuestras creencias, por nuestras convicciones, etcétera, etcétera. Vamos a seguir viendo un poquito más. Vamos a darle un poquito más adelante para escuchar otra reacción. Vamos a ver. Fe, que aquí es donde uno dice, ¿en quién confiamos y cómo podemos saber si Dios no nos ha abandonado? Bueno, yo estoy segura de que Dios no nos ha abandonado. Y en ese sentido, yo me siento como el pueblo de Israel en Egipto, a punto de salir al desierto. Yo sé que nosotros vamos a salir adelante. Y yo sé que nosotros vamos a salir adelante porque cuando tú sacas tu calculadora y empiezas a sumar y a restar, la prensa, la judicatura, la legislatura y el ejecutivo son un puñado de gente al lado del pueblo que ya abrió los ojos. El pueblo despertó, gracias a Dios. La tiranía de esta pandemia ha permitido no solamente que el pueblo abra los ojos, sino que también el pueblo se una. Ray, es impresionante cómo hemos podido en los últimos meses caminar en la misma dirección y en el mismo sentido. Cristianos evangélicos, cristianos católicos, ateos conservadores, personas estadistas, personas estadolibristas, personas independentistas que sencillamente ya se cansaron, se encontraron que sus instituciones todas, tanto instituciones políticas como instituciones a veces hasta religiosas, no los representan, no los defienden, ya no le creen a la prensa, se han ido moviendo a estos otros medios de prensa que no están amarrados a las corporaciones, y el pueblo abrió los ojos. Para que tengas una idea, en Puerto Rico, el 11% de la población nunca se vacunó. Y esos son los datos de hace año y medio. Okay. En este momento, el último refuerzo, que fue la cuarta dosis y luego la bivalente, no alcanzaron el 10% de vacunación. O sea, quiere decir eso, mi gente, escuchen bien esto, ¿ok? Quiere decir eso que el 90% de la gente, obviamente,
no se vacunó. Y esto tiene sus razones, ¿no? Esto tiene sus razones. Y las razones de esto es que se utilizó esto para manipular a la gente, ¿verdad? Se nos vendieron unas cosas y se nos dijeron no, que esa vacuna, que de esto, después al fin y al cabo te vacunaras o no, como quiera, no iba a evitar que tú te contagiaras ni que tampoco contagiaras a otro, ¿ok? Todo esto fue algo experimental. Yo recuerdo que durante esa situación el gobierno le dio instrucciones a la iglesia de cómo reunirse, de que tenía que cerrar, de cómo tenía que reunirse la gente, cuánta gente reunirse, cómo cantar, cómo llevar a cabo los cultos. O sea que el gobierno empezó a ser la cabeza de la iglesia. Yo sé que mucha gente, ¿verdad?, cayeron en esa trampa. El miedo los arropó. La iglesia después de la pandemia no es la misma de la iglesia durante la pandemia. Mucha gente nunca regresó. El miedo los arropó. Y vemos cómo ahora este nuevo reglamento que vemos aquí, miren, que el gobierno de Pedro Pierluisi, este nuevo reglamento que dice aquí que ahora, ¿verdad? Mire, aquí está, usted vaya a generacionnews.com, donde está el área del blog, y ahí usted va a ver, inclusive usted puede ahí bajar, mírelo aquí, se lo estoy mostrando, usted puede bajar ahí los dos artículos, tanto el reglamento completo del estado de la Florida sobre vacunación y el reglamento completo sobre vacunación de Puerto Rico, y compararlos para que usted vea la gran diferencia, ¿ok? La gran diferencia. Entonces, es interesante porque en la solicitud, mire, de exención religiosa, dice, una solicitud de exención religiosa de los requisitos de inmunización debe presentarse a la institución, escuela, en el formulario de exención religiosa e inmunización, Departamento de Salud. El formulario, que es DH681, es emitido únicamente por los departamentos de salud y el condado, y únicamente para un niño que ha sido inmunizado debido a los preceptos y prácticas religiosas de su familia. Si un padre solicita dicha exención, el personal del Departamento de Salud del Condado debe utilizar el formulario de DH681 actual disponible electrónicamente en la Florida, etcétera, etcétera. O sea que ahí usted tiene cómo es ese formulario que se utiliza en la Florida y obviamente el formulario que se utiliza en Puerto Rico. Así que déjeme ver sus comentarios. Tenemos por aquí que Nélida Santana nos dice buenas tardes a todos, y a usted, pastor. Julie Mulero nos dice claro y combinado con miedo. Dice Nancy Hernández, la iglesia se acobardó y los feligreses aceptaron la decisión de su iglesia. Exactamente. Bueno, esto es lo que está pasando en Puerto Rico con relación a esta noticia que le acabamos de decir de este nuevo reglamento, que prácticamente este reglamento de vacunación en Puerto Rico obligatoria amenaza de prisión a los padres que no quieran vacunar a sus hijos y le hacen la vida imposible a aquellas personas que obviamente tienen alguna convicción religiosa y no quieran hacerlo. Pero eso, hay más información en Generación News. Vaya ahí para que ve el programa de hoy que se llevó a cabo esta mañana a las 8, que está colgado ahí, sobre esto, donde Ray Cruz, el floridiano, y la doctora Angie González estuvieron hablando al respecto. Vamos a una pausa de nuestros auspiciadores y luego de esta pausa de nuestros auspiciadores regresamos con el invitado que tenemos hoy y vamos a hablar entonces sobre este asunto del caso de Verdejo, del asesinato doble, ¿verdad? Que ahora sí reconocen entonces a esa criatura, y cómo esto del aborto, cómo esto afectaría si en algo, ¿verdad? Regresamos entonces con nuestro invitado, pero vamos entonces a una pausa y regresamos ya mismo. Nadie se vaya, comparte este video, ya mismo regresamos. Noticias.